Hoy les estamos presentando un programa dentro de una serie que se llama Las Fechas Patrias. Las fechas patrias son aquellas fechas que forjaron nuestra nacionalidad, que forjaron a nuestra Venezuela de hoy. Aquellas fechas que en esa época gloriosa de la independencia nos dieron lustre, nos dieron un país, como son el 19 de abril, el 24 de julio, el día del natalicio del Libertador, el 24 de junio, la batalla de Carabobo, y muchísimas otras fechas más. Por ejemplo, el 12 de febrero con la batalla de la Victoria. Pero hay una fecha entre ellas importantísima que queremos resaltar hoy, que es el 5 de julio de 1811. Es esa fecha en la cual se declaró la independencia, porque el acta se firmó unos días después. O sea, ese día se redactó el acta, se comenzó a redactar y después de que se redactó es que se firmó. Pero la idea de nosotros es que ustedes entiendan la historia, y para entender la historia hay que meterse en el personaje, hay que vivir la época, hay que saber qué pensaban en esa época, qué era lo que sentía la gente, cuáles eran sus ideales y sus creencias. Y así es que podemos entender bien la historia, porque ustedes saben que en esa época cualquier persona que haya nacido aquí nace educada y bombardeada con una serie de pensamientos, como que el rey es un personaje superior, elegido de Dios, al cual le debemos obediencia. Y quien se opusiera a él, pues aparte de connotaciones religiosas, tipo pecado y demás, bueno, estaba rompiendo con una enseñanza de toda la vida. Pero además no era romperla porque sí, sino que el castigo al que se ponía era terrible. La gente que se desobedecía al rey, como es el caso de Gual y España, y que hicieron un alzamiento contra el rey, fueron castigados con la mayor crueldad, como era la época. Y la gente, no vayan a pensar que decían qué cruel es el rey. Eso era lo normal. En esa época los castigos y la horca era el pan nuestro de cada día. ¿Qué ocurrió con Gual y España? Bueno, ellos se alzaron, los agarraron a España en particular, lo hicieron preso, y cuando lo van a ejecutar, imagínense la mentalidad, eso es lo que quiero, que ustedes vean lo que pensaba la gente. Ese pobre hombre lo van a ejecutar y hace un gesto de contrariedad, y el confesor lo hace arrodillarse y arrepentirse, porque él tenía que ir a la muerte resignado, aceptando la voluntad de Dios. Y él se tiene que arrepentir en el camino, y después van y lo cuelgan. Y ni demás les digo, pero era lo normal en las ejecuciones, que cuando lo cuelgan, el verdugo lo abraza y, para hacer más peso, para que se termine de morir. Era un acto humanitario. Pero les cuento eso porque en esa época no era como ahora, que las cosas cambian y nosotros tenemos una noticia que nos impacta hoy, pero mañana tenemos otro. En esa época no. En esa época no pasaba nada, y esa fue una cosa que se contó por años en Caracas. Entonces nuestros caraqueños estaban metidos en esa trampa de dos puertas. Una, el derecho divino del rey, y la otra, el temor. Y también les digo, en la parte de temor que existía, entre otras cosas, la Inquisición y cualquier cantidad de cosas que reprimían cualquier pensamiento de libertad. Entonces estamos en esa época y tenemos dos oportunidades de oro que rechazamos. Tenemos dos oportunidades para ser libres, pero simplemente no nos interesaba. Les recuerdo que en esa época gobernaba en España Carlos IV, y el pueblo los detestaba. Y lo que querían era que abdicaran y que empezara a gobernar Fernando VII. Y hay un motín que se llama el motín de Aranjuez, por el cual entonces él abdica en su hijo Fernando VII. Y después Napoleón Bonaparte los agarra a los dos y los manipula de manera de que abdiquen en su hermano José Bonaparte, mejor conocido como Pepe Botella. Entonces estamos que el legítimo representante del rey es Fernando VII en el momento que ocurren estos acontecimientos, pero en España está gobernando José Bonaparte, hermano de Napoleón. Y tenemos, como les dije, dos oportunidades. La primera fue un poco antes de esto, fue en 1806, que viene Francisco de Miranda, desembarca en Coro y nadie lo sigue. Ese hombre, bueno, paseó por toda Europa buscando apoyo, estuvo en Inglaterra, y por fin, cuando consigue apoyo, que arma ese barco, el Leander, desde Nueva York. Mucha gente dice que el Leander se llamaba Leander por su hijo Leandro. En esa época era un nombre muy común para los barcos. Pero cuando Miranda viene en el Leander y las dos goletas, la Bacchus y la otra que consiguió en Haití, cuando llegan y desembarca en Coro, nadie lo va a buscar. Ese era un hereje que se estaba alzando contra el rey de España, contra Carlos IV. Ese era un loco que venía a hacernos daño, un enemigo de la religión, un enemigo del rey. Y nadie lo apoya. Y tan es así que lo dejan solito. Él desembarca en Coro y llega a Coro y no hay absolutamente nadie. El hombre tiene que recoger su cachachán e irse. Entonces, imagínense ustedes, eso para reforzarles que no nos interesaba para nada. La otra oportunidad que tuvimos, que fue de oro también, es cuando Napoleón Bonaparte hace preso a los reyes de España, o sea, tanto a Carlos IV como a Fernando VII, y los hace abdicar en favor de su hermano José. Y entonces
manda unos representantes para acá y esos representantes lo que nos traían era un poco de libertad. Que reconociéramos al nuevo rey, está bien, pero los franceses estaban muchísimo más adelantados que los españoles y nos hubieran traído libertad, igualdad y fraternidad, y más bien el pueblo de Caracas se alzó y no quiso seguirlos, más bien los tipos se tuvieron que ir, los franceses, en medio de tumultos y de manifestaciones. Pero la gente fue evolucionando y llegamos a 1810 cuando ocurre el 19 de abril, que es el primer paso. El 19 de abril fue una revolución caraqueña y después del 19 de abril se abren las puertas para el 5 de julio. Pero aquí, amigos, yo quiero llevarlos al propio sitio. Aquí vamos a vivir el 5 de julio en donde ocurrió. Vamos a ir al sitio donde se firmó el Acta de la Independencia y vamos a ver los restos de historias que hay tanto en pinturas como en actas.